Este espacio es presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Empresarios de Acá se realiza en el Hotel NH Montevideo Columbia. En el programa de hoy vamos a conversar sobre la industria pesquera y una de las preguntas es ¿por qué la pesca es un sector que no crece teniendo la capacidad instalada para hacerlo? Vamos a conversar con Carlos Abel Olivera, que es CEO de Nova Barca. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para el crecimiento de la economía uruguaya? Vamos a contar con el análisis de los economistas Nicolás Vidal y Camila Pasos, ambos investigadores del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, CERES. Bien, lo anunciamos al comienzo del programa. Vamos a hablar de la pesca y qué mejor que hacerlo con Carlos Abel Olivera, que es CEO de Nova Barca. Bueno, Carlos, un gusto nuevamente recibirte aquí. ¿Qué tal, Tatiana? Un placer siempre. Ya pasaron 2 años, ¿no?, de aquella entrevista. 2 años. Parece poco y parece mucho. Bueno, habrá mucho para actualizar o no, pero ya lo veremos. Para hacer un repaso, Nova Barca es una de las empresas mayores productoras de pescado en Uruguay, fundada en el 93. ¿Qué se puede decir allí para ilustrar y para quien no conoce mucho sobre esta empresa? A ver, es una empresa que, como bien dijiste, ya tiene más de 30 años en el sector, pero que además viene de una cultura pesquera anterior, ¿no? Es decir, viene de descendientes de gallegos que trajeron el arte de la pesca desde Galicia. Y nosotros hoy operamos una planta que está en Barros Blancos, aunque me van a pelear los muchachos ahí de la zona, dicen Matadero Toledo, con precisión, hay identidad ahí en la localidad. Ahí en esa planta tenemos normalmente unos entre 100 y 250 empleados, según la época del año. Después esa planta depende en su materia prima de un conjunto de buques, 10 buques, la segunda flota más grande que hay pesquera de Uruguay, que operan desde el muelle Capurro, acá en Montevideo, y bueno, tenemos oficinas en Ciudad Vieja, donde está toda el área administrativa, ¿no? La empresa está en el podio de los mayores exportadores, siendo los principales mercados están lo que es el África Occidental, China, aunque exportamos a más de 70 países en sentido general. Wow, y así como para dar algunos números, en flotas, en toneladas, sí, más o menos aproximadamente. Sí, en toneladas andamos sobre las 6.000 toneladas por año, puede variar mucho, hay un año con menos actividad, termina siendo unas 5.000 o algo menos. Nuestra aspiración es acercarnos a las 10.000 toneladas, que la capacidad instalada está. Y bueno, andamos por ahí. Y en cuanto a dinero, entre 8 millones en un año malo, de poca captura, pero podemos acercarnos a los 20 millones eventualmente con una buena operatividad. Nosotros esperamos este año pasar los 15 millones. ¿Son buenos números? Porque nos pueden dar números y Mira, no necesariamente entenderlos. Pero... En realidad la exportación para un negocio, la venta es un número engañoso, porque lo importante es la utilidad. Puedes exportar 15 millones y perder 5, si los costos son más altos, ¿no? Son para los activos que tenemos operando, es decir, los que tenemos hoy todavía no son buenos, la capacidad instalada en el sector pesquero está muy subexplotada por un conjunto de problemas que hemos mencionado muchas veces, pero llegar a los que estamos aspirando ya serían números que estarían dentro de lo que es la media mundial de explotación de activos, así como buques y plantas, ¿no? En la parte de ventas. Después hay que ver la estructura de costo, en lo que nosotros venimos trabajando hace unos años, en materia de eficiencia y demás, y bueno, ahí vienen los números de la rentabilidad, que en eso estamos trabajando un montón también, ¿no? Además es una de las empresas que tiene, digamos, un porte importante de lo que es buques, ¿no? Sí, nosotros operamos con 10 buques. Es decir, la otra empresa que está más cerca de nosotros tiene 11, es decir, tiene un barco más que nosotros. Nosotros somos la segunda con más buques hoy. Qué interesante. Bueno, yo tengo un obsequio acá muy lindo que me trajo Carlos, que con el logo de la empresa muy lindo, Nova Barca, y dice Uruguay es mar, ¿no? ¿Es solo un eslogan o Uruguay es mar? A ver, Uruguay definitivamente es tierra, porque Uruguay es un país ganadero, es un país con toda una historia basada en su continentalidad, pero Uruguay tiene 1.19 veces más territorio, más superficie marítima que terrestre. Entonces Uruguay definitivamente es mar. De hecho, es más mar que tierra. Y eso no está asumido en nuestra realidad. Viste que muchas veces se dice que vivimos de espalda al mar, como mismo la gente del campo a veces dice que se vive de espalda al campo, pero definitivamente vivimos de espalda al mar. Es un gran desconocido
y hay un PBI completo ahí esperando porque el país se decida, ¿no?, a hacer lo que hay que hacer para explotarlo. ¿Y qué falta para explotarlo? Porque veo que hay capacidad instalada para poder seguir creciendo, ¿no? Los recursos naturales entiendo que están. ¿Qué pasa en el medio? En el medio está el marco regulatorio institucional. Es decir, primero, dejando a un lado los problemas que son comunes a todo el sector, a toda la economía del Uruguay, que tienen que ver con las tarifas, con el costo de la energía, que en el caso nuestro es muy importante, con la electricidad en las plantas, el combustible en los barcos, pero dejando aparte eso, que es algo que afecta a todo, en el caso específico de la pesca, tenemos muchos problemas con el marco normativo que limita la operación de los buques, limita el acceso de personal al sector y complica un montón. Eso no solo afecta al sector pesquero, es decir, afecta todo lo que es el funcionamiento marítimo de la economía. No en vano, Uruguay hoy no tiene flota de cabotaje, no tiene, es decir, hay todo un mundo relacionado con el mar que tiene un marco regulatorio que termina asfixiándolo, ¿no? A ver, para entender allí, ¿no? Sí. Digo, porque entiendo que tú mencionaste, si no me equivoco, 3 puntos con respecto al marco regulatorio. ¿Qué es lo que específicamente limita? Por ejemplo, ¿no? Como decir, bueno, esta es la primera medida o legislación que existe que no nos permite, por ejemplo, seguir creciendo o utilizando esa capacidad ociosa que nosotros tenemos. Bueno, en tema de la pesca específicamente, si me dijeran mañana, cambia algo, cambia una cosa, es el acceso de personal al sector. Ajá. Si hoy en día las regulaciones que hay frenan que nuevas personas puedan ingresar a trabajar en la pesca, a pesar de que somos un sector sumamente competitivo en materia salarial. Entendamos que un marinero que está en el primer escalafón, es decir, abajo en la estructura operativa de los buques, puede estar ganando en un viaje de 6-7 días 40 y pico mil, 50 y tantos mil pesos. Estamos hablando de 150 mil pesos en un mes, en el primer nivel, con requerimientos de formación y demás que son básicos. Entonces, ¿Pero por qué no pueden ingresar a trabajar, por ejemplo? porque hay una normativa establecida por la prefectura que establece que tienen que pasar. Si hay dos cosas. La primera son los requisitos de acceso, los requisitos formales de acceso. Para una persona ser aprendiz de marinero, un grumete, que es el término que se usa, tiene que ir a la UTU y hacer un curso que dura 6 semanas de familiarización. Ese curso, en primer lugar, es excesivo en tiempo. Una persona que esté buscando trabajo no lo puede hacer. Además, después sale de ahí capaz que se sube un barco y le da mareo. Entonces, un poco que se invierte la prioridad de las cosas, ¿no? Es un curso que probablemente haga falta, bastante más reducido, porque a nivel internacional se da en una semana. De hecho, en Uruguay hay una institución privada que lo da en una semana. Y entonces habría un poco que invertir eso. Si el grumete llega, se le hace una familiarización en el barco, una inducción, se le expresa el tema de seguridad, la persona sube, está el tiempo que tenga que estar familiarizándose en el puesto de trabajo trabajando y después hace los cursos y le dan la libreta y se hace marinero. Pero un poco que está invertido y se genera una barrera de entrada muy grande porque, como decía antes, alguien que está sin trabajo no puede dedicarse 6 semanas a estudiar para ingresar. Y después hay temas que son de hecho, que nosotros los hemos comentado y son de público conocimiento, que tenemos un problema sindical que limite el acceso. Es decir, las propias autoridades de los sindicatos lo han dicho públicamente, que en el sector pesquero no puedes trabajar si no estás sindicalizado. Se generan listas que tienes que estar inscrito y si no te dan un taloncito no puedes trabajar. Entonces, tenemos dos partes. La parte normativa, que genera una barrera de entrada, habiendo tanta necesidad de empleo en el Uruguay y nosotros teniendo tantas veces barcos parados por falta de tripulación, porque lo que es una barrera de entrada para marineros, después el embudo se sigue achicando para arriba. Tenemos un envejecimiento de maquinistas, un envejecimiento de patrones de pesca o capitanes, que es consecuencia de que la entrada ya es reducida. Y después tenemos un problema de hecho, que es el tema que tenemos de libertad de trabajo con los sindicatos, ¿no?, en el sector. ¿Y eso cómo lo tratan los empresarios del sector, no? Porque me imagino que, a ver, si hay un reconocimiento, o quienes lideran estos grupos, estas organizaciones, estos sindicatos, están al tanto de esta situación y entiendo que también están al tanto de que podrían haber más trabajadores vinculados a la pesca si no existiesen estas obligaciones, ¿no?, de sindicalizarse. ¿Cómo es la conversación? Es un diálogo medio de sordos, ¿viste? Es sumamente complejo. Nosotros con los sindicatos lo hemos hablado y ellos consideran que es una forma que ellos tienen de distribuir el trabajo. Nosotros, por supuesto, no compartimos esa visión porque la libertad de trabajo está consagrada en la Constitución, no puede depender de que un sindicato administre quién puede subir o no un barco,
pero hay un tema de visión, ¿no?, profundo. Y lo mismo nos ha pasado con las autoridades han sido conscientes en las administraciones anteriores. De hecho, ha habido pronunciamientos en la Inspección General de Trabajo, en el gobierno, no el gobierno que acaba de terminar, sino en el anterior, pero lamentablemente no hay una acción por parte de las autoridades para garantizarlo. Entonces, ¿Podrían? Sí, podrían, sí, está dentro de sus competencias, tiene que garantizar la libertad de trabajo. Lamentablemente no ha habido pronunciamiento en ese sentido, ¿no? Efectivo. O sea, que siguen igual, porque yo recuerdo que en aquella entrevista, que si quieren repasarla, está en el canal de aquí de Empresarios de acá de YouTube y también en redes, más o menos la situación era la misma. Digo, en 2 años no hubo cambios. No, en ese sentido no hubo ninguno. Es decir, en 2 años nosotros, lo que ha cambiado en 2 años, lamentablemente, es que el sector en general está bastante más debilitado. Nosotros estimamos que solo el año pasado se perdieron cerca de 1000 puestos de trabajo, cuando es un sector que tiene el potencial para tener, andábamos en los 5000, hoy debemos andar rozando los 4000 por debajo y tenemos potencial para andar entre 9000 y 10000 puestos, que es increíble, solo cambiando normativa, porque no pedimos tampoco que haya subsidios del Estado, ni mucho menos, no, al contrario, lo que queremos es que... Esta normativa, por ejemplo. Esa normativa, por ejemplo, que se cambie, nos permitiría tener acceso a personal que se pueda capacitar más rápido y tener una operativa más fluida dentro del sector pesquero. Y tipos de sanciones ante esta, digamos, limitación de la libertad del trabajo, ¿no? Esa tendría que venir desde el Estado, claro. Es decir, que garantice esa libertad, ¿no? La libertad de trabajo y libertad sindical negativa, que son derechos. Los empresarios del sector no se sienten un poco, digo, porque me imagino, digo, también me pongo en el lugar, pero lo pregunto, ya que te tengo a ti y que tú tienes también contacto con otros empresarios del sector y gente vinculada a lo que es la industria marítima, de la pesca, perdón, no sé, se sienten limitados, digo, como... Sí, claro, ¿no? Hay todo... El tema, ¿por qué es importante la libertad de trabajo? Porque permitiría eventualmente tener un relacionamiento armónico y funcional dentro del sector. Que nadie espera que estemos siempre de acuerdo todos. Es normal que haya conflictos, roces, nosotros lo tenemos con proveedores, con otros trabajadores, con nuestros clientes, pero lo que no es lógico es que quienes trabajan contigo estén siempre en conflicto contigo. Entonces lo que hay que hacer es sanear esa relación, trabajar con personas que tengan interés en trabajar, en que el pescado venga cada vez mejor, porque si el pescado está cada vez mejor, se puede vender más, se puede vender a mejor precio. En el caso de la pesca hay una relación directa entre el precio que logra el sector a la hora de exportar y lo que ganan los trabajadores, porque la pesca en materia de relación entre producción e ingreso del trabajador tiene un modelo que es, yo diría, difícil de superar porque están directamente relacionados. Los trabajadores a bordo de los barcos ganan directamente relacionado a cuánto pescan y el precio que cobran por ese pescado está asociado a una comisión de precios que diseña ese precio a partir de las exportaciones. Si todo en la pesca lo hacemos mejor y el precio de la corvina sube cuando se exporta, entonces todos los trabajadores de la pesca embarcados van a ganar más porque cada kilo que traigan va a valer más. Entonces hay incentivos virtuosos diseñados en el sector que no se pueden aprovechar lamentablemente porque tenemos estos problemas de relacionamiento laboral que son, entre otras cosas, consecuencia de la falta de libertad y de las barreras de ingreso al sector de otro personal que capaz que no tiene esa perspectiva del mundo y el relacionamiento laboral y que perfectamente quisiera venir a ganar 150.000 pesos en un mes arriba de un barco y hacerse después maquinista o hacerse patrón de barco y hacer su vida ahí, como yo conozco personas que, tengo experiencias personales de alguien que me ha llamado de una plaza de noche porque tuvo un problema familiar, me dice no tengo dónde dormir, le digo andate al barco, subite al barco, y después terminó 5 años trabajando arriba de un barco y hacer su vida desde tener un bolso y dormir en la calle. Es decir, es un sector que tiene ese gran potencial, pero necesitamos trabajar en equipo, no en un conflicto permanente que es desgastante, que se suma a los grandes retos que tiene la industria en general, ¿no? Y el negocio a nivel mundial. Lo que tú estás exponiendo básicamente es que a nivel de que si se solucionaran estos aspectos de relaciones laborales, ¿no? Se podría entonces encontrar capital humano para poder trabajar, gente interesada en poder trabajar con la libertad de poder hacerlo y así, bueno, crecer el sector, ¿no? Claro. Para esos guarismos que ustedes estaban... Nosotros, principalmente visualizando que podría crecer la industria. Es que operamos alrededor de 200 días al año con los barcos. Hay 3 grandes fuentes de falta de operatividad. Una es el mal tiempo, que no podemos hacer nada con él, está ahí,
Cuando hay mal tiempo es mejor no salir porque sales a quemar combustible y el barco no puede trabajar. El segundo, no en orden de... son más o menos los tres tienen la misma proporción. El segundo son las averías de los barcos, que las averías se pueden resolver en la medida en que uno puede invertir en barcos nuevos, tener un mejor sistema de mantenimiento preventivo, predictivo y no correctivo como tenemos hoy en gran medida. Y el tercero son los conflictos laborales. Pero no tiene sentido perder entre 30 y 60 días por conflicto todos los años, todo el tiempo, que no nos llevan a ser mejores. Porque si tú dijeras el conflicto es funcional y termina siendo que las condiciones de trabajo sean mejores, que la industria funcione mejor, que los trabajadores ganen más, que tengamos más empleo, pero no, es disfuncional y la industria se contrae año tras año. Claro. Entonces, esa variable que tiene que ver con el relacionamiento, que impide que podamos hacer un montón de cosas juntos, yo tengo sobre mi escritorio, que cada vez que estoy trabajando lo miro, un plano para hacer un barco nuevo, que cuesta entre 3 y 4 millones de dólares, que tiene doble cubierta para que los trabajadores puedan trabajar bajo techo, en mejores condiciones, que tiene más baños, que tiene hielo líquido para mejor calidad. Todo eso se puede hacer, pero para eso necesita que el sector sea viable. Y la viabilidad pasa en primera medida por la operatividad y en segunda medida por trabajar juntos en hacer bien las cosas, en cuidar los barcos, en que el producto venga bien. Eso lleva a trabajar en armonía, no en una relación disfuncional. Lo podemos lograr, pienso, el día que pueda venir al sector todo el que quiera venir de verdad a empujar juntos, ¿no? A estar literalmente en el mismo barco. Por ejemplo, si una empresa quiere apostar, por ejemplo, en el caso de Nova Barca, pero digo, en un nuevo barco, ¿se puede hacer en Uruguay? En Uruguay se han hecho barcos, de hecho yo tengo una recopilación que la tengo colgada ahí en X. Hubo una época en que se hicieron un montón de barcos, hoy en día no somos competitivos. Claro. ¿Se mandan a hacer a dónde? Se mandan a hacer los grandes, es decir, hoy nuevos no se están haciendo. Ajá. Lo que ha habido en los últimos años, que ha habido una inversión importante en barcos congeladores de altura, que son los barcos que pescan merluza, calamar y demás, se han traído barcos de Europa, que se compran de segunda mano y se refaccionan con inversiones muy grandes, además del barco de 5 o 6 millones de dólares, para ponerlo en que quedan 0 kilómetros, y vienen sobre todo de Europa. Hoy en día se pueden hacer a Europa, se pueden mandar a hacer a Turquía, que Turquía tiene muy buenos astilleros, se podrían hacer incluso en Argentina, o se pueden hacer en China y lo traes arriba de un barco. Son barcos, depende si son barcos chicos o son barcos grandes. Pero astilleros hay, es una pena, por ejemplo, que en Uruguay, nosotros hoy no tenemos dique. En Uruguay. Los barcos, a ver, sí tenemos dique, está el dique nacional de la Armada, pero tiene una capacidad limitada. Con el hundimiento del dique Sacos, el Montevideo quedó prácticamente sin capacidad para que los barcos se saquen del agua, hacer el mantenimiento que hay que hacerle cada cierto tiempo. Nosotros tenemos un barco ahora en Buenos Aires. Todo ese negocio que estaba en el puerto de Montevideo se está yendo a Buenos Aires, a Brasil y demás, ¿no? Porque aquí no hay. Porque acá no hay. Y bueno, y además la pesca... Es decir, además de los barcos, tiene todo el sistema de apoyo que incluye los talleres navales y demás, que año tras año han ido cerrando también, por temas específicos de la pesca, pero también por otras cosas asociadas al desarrollo de la industria en Uruguay, ¿no? Bien, vamos a seguir hablando de lo que es el desarrollo de la industria en general, vamos a hablar de lo que es las exportaciones, ¿no? También de lo que hace al consumo del pescado y también a temas que hacen en realidad a la industria en general, que los podemos conversar tranquilamente con Carlos Abel Olivera, que es CEO de Nova Barca. Me acompañas al próximo bloque, ¿verdad? Un placer. Vamos a una pausa. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Todos lo hacemos, esa reacción instintiva para protegernos del sol. Pero, ¿es suficiente? ¿Y si en tus manos estuviera la verdadera solución? Dermagloss, líder en cuidado de la piel, te ofrece alta protección contra los rayos UVA y UVB, hidratación profunda y cuidado para toda la familia. Dermagloss, proteger está en tus manos.
En tus obras, coloca aberturas de aluminio Patagonia, importadas de China, de alta prestación y a precios increíbles. Reconocidos constructores locales nos han elegido para sus proyectos con total éxito, mejorando sustantivamente la performance de los cerramientos y con importante ahorro de costos. Aberturas Patagonia, excelente calidad a precios increíbles. Presenta Forbis Mazars. Auditoría, contabilidad y outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.forbismazars.com/UI. Segundo bloque de Empresarios de Acá. Estamos en diálogo con Carlos Abel Olivera, que es CEO de Novabarca. Estamos hablando de lo que hace a la pesca, a la industria, ¿no? A preocupaciones y desafíos que siguen de algún modo en un statu quo y que no permiten crecer, ¿no? Por supuesto que habrá otros factores que también están influyendo, pero tú marcaste uno muy, muy importante y que refiere a lo que es hasta la incidencia en la generación de trabajo, ¿no? Allí preguntarte, ¿no? Un poco cómo está el consumo de lo que es Uruguay, ¿no? Porque se exporta la mayoría de lo que se produce aquí. Sí, entre 90 y 95% de lo que se produce se exporta, sí, y la mitad de lo que se consume acá se importa. Se importa salmón, camarones y demás. ¿Y eso impacta en la industria o no? No, nosotros en realidad, como producimos tan poco para el mercado local, no hay problema con eso, ni pedimos medidas proteccionistas, para nada. Yo soy un convencido, y he tenido muchas discusiones con esto, de que el producto tiene que llegar al consumidor al menor costo posible. Y si el precio de que yo sobreviva como empresa es que las personas tengan que pagar las cosas más caras, prefiero no sobrevivir como empresa. Sé que es medio fuerte decirlo, pero está eso. Un innovador entre muchos, ¿no? Empresarios, ¿no? Tiene que ser lo mejor para al final el que tiene que salir bien es el consumidor. Después los demás tenemos que buscar las formas. Tenemos que atacar los problemas de base, no hacer que nos subsidie el consumidor. Y allí, por ejemplo, ¿necesita mejor marketing la pesca en Uruguay? O digo, porque a veces, por ejemplo, se han hecho, en este caso, ¿no? El consumo interno. Digo, se ha hecho, por ejemplo, una campaña muy, muy reciente con lo que es el consumo del pollo. Entiendo que funcionó. Se hicieron algunas medidas también a pedido del sector. Más allá que después la discusión estará o no si se debería importar más para que baje el precio y demás. Son otras discusiones, ¿no? Pero ¿necesita la pesca un mejor marketing a nivel local o necesita mejorar esos temas de base para una industria exportadora? Son las dos cosas en paralelo. Es decir, nosotros en el consumo local estamos muy bajos, estamos entre 6 y 7 kilos por persona por año. Es muy bajito. La media mundial anda pasando los 21 kilos, cerca de los 22. Nosotros estamos por debajo de los niveles que tenía la media del mundo en la década del 60, que el mundo viene aumentando. Ojo, en Uruguay ha venido subiendo, pero también muy, muy, muy despacito. En ese sentido está todo por hacer. El pescado, todos sabemos que es una proteína de calidad, es una proteína sana, y hay experiencias en América Latina, en Chile, por ejemplo, con un aumento de un par de kilos en el consumo anual a partir de acciones de promoción del sector pesquero, no del sector pesquero en específico, sino del consumo de pescado, de especies locales. Hoy en día nosotros tenemos pescados muy ricos y que no se conocen y no se consumen, y nosotros muchas veces no tenemos ni forma de venderlo, se termina muchas veces tirando, mandando harina, de hacer harina de pescado, y que bien podrían consumir las personas, ¿no? Entonces, sí, hay que hacer un montón en ese sentido, hay que educar desde niño el hábito de comer pescado, pues son sabores que se adquieren desde la infancia, hay que educar a la población en cómo cocinarlo, y eso fue lo que hicieron en Chile. Contrataron un chef y demás y empezaron a promocionar, y el pescado se empezó a convertir en una parte de la dieta, es decir, mayor de la dieta, formitas, hamburguesas. Hay gente que hace cosas muy lindas acá en Uruguay, en Punta del Este. Hay un pescador artesanal que es un amigo a quien quiero y le tengo mucho respeto, Jorge Fuster. Y la verdad que hacen un trabajo tremendo, se van a las escuelas con los niños, hacen hamburguesas, les enseñan. Y eso, hay que hacer mucho más de eso, más organizado. Así que sí, está todo por hacer en ese sentido. Bien. Y en términos de por ejemplo, vuelvo a la industria, que digo, nunca me fui, pero a temas que hacen a lo que es la concreción de los negocios y el crecimiento en sí de la industria, la productividad, entiendo que, digo, se mide en la pesca. En la pesca, en los barcos, está asociada
a la cantidad de pescado con cierta calidad que se produce en cierto tiempo. Los sistemas de incentivo de los trabajadores embarcados están asociados directamente a eso, porque ellos ganan según lo que pesca el barco, en cuanto a qué volumen ganan, y en cuanto al valor que se le da al pescado está asociado directamente al precio de las exportaciones. Es decir, si nosotros logramos que nuestros productos se vendan en mejores mercados y tienen mejor calidad, el precio de exportación va a subir y eso va a repercutir inmediatamente en lo que ganan los trabajadores. Es decir, el sistema de incentivos si se mide y está alineado. ¿Podríamos mejorar? Sí, podemos mejorar un montón. Pero comparado con muchos otros sectores donde no se mide, donde no hay una correlación directa entre productividad y desempeño y retribución, perdón, del trabajador, estamos muy avanzados en ese sentido, ¿no? Carlos, tú tenés, digamos, obviamente que contacto con empresarios, vinculaciones, sos muy activo en las redes, pero también sos muy activo en el sentido de hacer propuestas, de poner temas sobre la mesa. Más allá de que uno esté de acuerdo o no, digo, lo importante es eso, ¿no? Porque uno genera discusiones, genera opinión, genera capacidad de pensar, ¿no? De hacer agenda. Claro. ¿Cómo ves? Digo, es difícil generalizarlo, ¿no? Pero quizás quitando los líderes de cámaras empresariales que por lo general tienen que estar expuestos por su rol, ¿cómo ves en general el empresario uruguayo, tú que has tenido también posibilidades de vivir en el exterior y demás, en lo que es el meterse un poco de lleno en temas de la coyuntura y empujar un poco también a lo que es el sistema político desde el punto de vista de que se hagan las cosas, ¿no? Porque, bueno, a los políticos no hay que dejarlos solos y no estoy hablando de lobismo, estoy hablando de asesorar, ¿no? De hacer propuestas. A ver, es claro que en Uruguay el empresariado en general, en mi opinión, tiende a tener un perfil bajo con respecto a otros países donde los empresarios, como bien tú dijiste, más allá de los jefes de cámara, tienen bastante más exposición. Creo yo que tiene que ver con la cultura del Uruguay y la idiosincrasia y cómo procesa ese tema. A mí me parece que el empresariado muchas veces con el sistema político habla. Lo que yo creo y trato de hacer yo es que hay que hablar más con la gente. Me parece que el gran debe del empresariado es hablar mucho más con la ciudadanía, explicar, conversar, que entiendan la realidad de cada negocio. Yo trato en redes, como bien tú dijiste, de mostrarles cuando zarpa un barco, cuando se está listando, lo que pasa en la planta, porque para el ciudadano común que no está en un sector específico le parece totalmente ajeno y no entiende. Yo creo que el primer gran paso que me parece que tiene que dar el empresariado, primero es sentirse muy orgulloso de lo que hace, como yo me siento muy orgulloso de lo que hago, y sé que hay muchísimos empresarios que lo están, y con eso comunicar, enseñarle a la ciudadanía en general y al sistema político también, más allá de pedirle específicamente, cámbienme este artículo, por favor, que necesito, primero que entiendan. Y a mí me ha pasado desde proveedores que un día en una conversación me dicen, yo ahora entiendo por qué me pedías las cosas así, porque entendí cómo funciona tu negocio y entendí todo lo que cambia si yo te entrego un día o no te entrego el otro, todo el impacto que tiene. Y lo mismo pasa con los políticos. Cuando los políticos, nosotros, a partir de esa exposición en redes, hay personas que a veces con la foto y a veces sin la foto nos han pedido, yo quiero ir a conocer. Y vienen, van a la planta, conocen a las muchachas que están trabajando, ven la realidad, a veces pensamos, yo pensaba que esto era un galponcito, ven que es una industria que tiene cientos de personas adentro. Entonces, en la medida en que los decisores, primero el ciudadano cualquiera entiende y junto con él los generadores de opinión y los decisores entienden, es más fácil después que incluso ellos mismos hacen las propuestas. Ya te digo, proveedores, clientes, sistema bancario, que a veces no entendía cuando yo le decía, pero mi flujo es esto, no entiende, muchas veces entiende bien el campo en algunas cosas, pero la pesca no, por hablar del sector nuestro, pero hay tantos así, y en la medida en que entiendan más, nos ayudan mejor a que todos produzcamos mejor, porque si crece la economía ganamos todos, ¿no? Qué claro, ¿no? Y mencionabas allí, dentro de lo que es la empresa, no menor, es que un gran porcentaje son mujeres, jefas de familia que trabajan allí. Sí, la parte de plantas en el sector pesquero tiene, yo te diría, el 90% son mujeres y en su gran mayoría jefas de familia.
Qué interesante. Vamos a hacer algún programa también para hablar sobre todo a propósito de esto, ¿no? Cómo se pone el foco también en generar oportunidades de trabajo para las mujeres, jefas de familia, lograr esa independencia económica de la que tanto se habla, pero puesta en escena, ¿no? Por los empresarios. Estás invitada, ¿eh? Bueno, sí, por supuesto, yo quiero ir a conocer, todavía estoy pendiente, pero ya ya voy con mi tacita. Y sí, total, y la gorrita. Esa te toca ya. Cuando vaya a la planta ya me voy con la gorrita. Muchas gracias, Carlos Abel Olivera, CEO de Novabarca. Siempre es un gusto la conversación contigo y te espero en otra oportunidad, por supuesto. El gusto es mío, estoy a las órdenes. Gracias. Muchas gracias. En tus obras, coloca aberturas de aluminio Patagonia, importadas de China, de alta prestación y a precios increíbles. Reconocidos constructores locales nos han elegido para sus proyectos con total éxito, mejorando sustantivamente la performance de los cerramientos y con importante ahorro de costos. Aberturas Patagonia, excelente calidad a precios increíbles.